Sebastián Gutiérrez es un actor joven, muy guapo, talentoso y que está teniendo un buen momento en muchos aspectos, pero también tiene una historia que yo creo que es importante compartir. Seba, gracias por estar en Tacones TV. Gracias a ti por invitarme, yo contento y honrado de estar por aquí. Cuéntanos un poco de ti, Seba, a nuestra audiencia, dónde nace Sebas, esto de la actuación, cómo llega a tu vida, ¿cómo fue eso? Una historia particular, yo nací en El Salvador, San Salvador, país que ahorita está bastante en tendencia. ¿Con Bukele? Eso me tocaba explicar, no, es un país pequeñito de Centroamérica, ahora es, Bitcoin, Bukele. Exacto. Bueno, allí nací yo, soy el menor de 3 hermanas, hermosas, mayores que yo, todas artistas, curiosamente, y nací, mis padres allá tenían una fundación que se llamaba Talento y Fama. Hacían obras de teatro, traían a personas y directores y escritores de Colombia y montaban obras de teatro con chicos que tuvieran pocos recursos o estuvieran en situación sin hogar, sin techo, y les ayudaban y hacían obras de teatro para que ellos tuvieran a través del arte esta sanación tan bonita. Yo nací en medio de eso, yo nací en medio de ensayos, yo llegaba del colegio chiquitín a mirar los ensayos ahí dentro de la casa y los libretos y los libros y la cosa, entonces siempre me encantó. Siempre que se hacía una obra de Navidad, yo era el niño Dios. Siempre que se hacía cualquier cosa, ahí mis papás me metían en alguna forma. Y entonces viajábamos constantemente a Colombia porque mis hermanas ya vivían en Colombia, estaban acá estudiando, trabajando. Y en una de esas, una de mis hermanas, que es Natalia Gutiérrez, estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba La Zapatera Prodigiosa, una obra clásica española muy linda. Y yo le dije, yo te acompaño. Yo tenía 5 años, ¿no? Yo te acompaño porque me fascina. Entonces yo estaba en esa época en vacaciones, iba con ella, me encantaba. Yo, uy, en Colombia los teatros son más grandes, wow, y claro. Quería cantar y bailar, y era fascinado, me montaba con el director en la consola y veía todo, yo loco, y como crecí con libretos y demás, yo aprendí a leer muy pequeño, y el director Jaime Arturo Gómez le encantaba que yo leyera, entonces un día le dije a mi hermana, ¿será que Sebas es capaz de montarse este personaje? Era un personaje que era como el mejor amigo de la protagonista y estaba todo el tiempo con ella. Curiosamente, ese personaje en esa época lo hacía Sebastián Toro, el hermano de María Irene Toro, persona con la que años después íbamos a compartir en Rigo. El caso es que yo monto mi obra de teatro con mi hermana y a partir de ahí, eso hace 20 años, empezó mi carrera. Te hemos visto, Seba, en Rigo. Rigo es una serie que ha gustado mucho en muchas partes, ¿no? Porque cuenta la historia de este ciclista. Cuéntanos un poco de tu personaje ahí, ha gustado mucho también. Rigo es una historia maravillosa y además Chacho, que es mi personaje, también tiene una historia detrás bien bonita. Rigo es la historia de este ciclista que ha pasado por duras y muy duras para llegar a donde está. Así es. Que tiene una personalidad muy particular, muy colombiana. Sumamente colombiano, lo amamos a Rigo. Desde que llegó fue una oportunidad muy grande cuando dicen, bueno, vamos a hacer la vida de Rigoberto Urán y vas a ser el mejor amigo. Y yo, amigo, no, pero el mejor amigo de la infancia. Sí. Entonces, claro, yo me acordaba mucho de esos amigos con los que en el conjunto siempre estaban en la casa de uno, desayunaban con uno, almorzaban con uno, todo el tiempo. Llevaban regaños de las mamás. Claro, también. Por supuesto, y lo regañaban a ellos también. Entonces yo me enamoré un montón de... Primero hice casting para Carmelo, curiosamente. Para el otro personaje. Para el personaje que hice Manuel Restrepo. Después ya me vieron, fue para Chacho y ya me quedaron con Chacho. Algo que me encantó de Rigo fue que fue muy meticulosa, fueron muy exigentes. ¿Sí? Aún estando dentro de la serie, ellos seguían tratando de buscar la forma en la que los personajes quedaran bien. Entonces hacían cambios, modificaban aquí, modificaban allí. Duramos bastante tiempo esperando como la respuesta final, hasta que ya finalmente se dice el sí, empezamos a ensayar. Y claro, el primer ensayo llega Robinson Díaz, llega Sandra Reyes y yo, uy, qué delicia. Claro. Y fue una delicia trabajar, fui una esponjita. Con Juan Carlos Mazo, el director, ya habíamos trabajado en teatro. Vernos en televisión fue algo muy lindo porque es un lenguaje diferente. Sin embargo, creo que lo que logró fue traer el teatro a la televisión y eso también hace que Rigo tenga una magia particular. Y no, pues estoy feliz. Ha sido sin duda el rodaje más divertido en el que he estado. ¡Qué chévere! Me lo he gozado al máximo y la respuesta de la gente también ha sido muy linda. Bueno, pero también estuviste en La Casa de los Famosos. Así es. En ese reality ya que se hizo acá, que está en muchos países también. Sí. Pero que tomó como una fuerza especial por unos casos que pasaron ahí. Correcto. ¿Qué pasó contigo en La Casa de los Famosos? Fue una experiencia interesante, fue una experiencia, yo creo que a uno un reality de esos, un experimento social, que es lo que es prácticamente, a uno lo hace darse cuenta y conocerse mucho, conocer diferentes entornos, se forma dentro de la casa una microsociedad muy interesante. Y eso tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Al final yo ya venía lidiando anteriormente con algunos temas mentales, pero como que no les había puesto la atención que requerían.
como que simplemente eran episodios en mi vida en los que la pasaba mal y ya, y eso es normal. Uno tiende a mal acostumbrarse a que esos malos episodios simplemente hacen parte de la vida, y efectivamente hacen parte de la vida, pero eso no quiere decir que no haya que prestarles atención. Que sea normal o que sea común no quiere decir que esté bien. Entonces yo lo subestimé, y dentro de la casa es un entorno de mucha presión, de mucha competencia, de donde estás constantemente como no sabes si estás hablando con esta persona y está haciendo honesto o está haciendo una estrategia para atraerte. Entonces, todo el tiempo giras en torno a eso, y yo empecé gradualmente a tener como ciertos episodios depresivos, ansiosos, claustrofóbicos, que me llevaron ya hasta un límite en el que decidimos poner un freno antes de que sucediera algo peor y darle prioridad a la salud mental, que nunca lo había hecho, y ha sido una decisión muy importante. Yo estuve 43 días en la casa, que son bastantes, y gradualmente empezaron a ocurrir episodios normales al inicio, como de que me hacía falta mi familia, mi casa, normal, y poco a poco eso empezó a escalar a medida que pasaban los días y el juego se ponía cada vez más difícil, y empezaba a tener ciertos episodios ya cada vez más profundos de tristeza. Yo no me daba cuenta, pero en las cámaras yo constantemente miraba el techo, miraba las paredes, y como que inconscientemente... La mirada perdida. Sí, un poco perdida y un poco como con un estrés constante allí, y empezaron a acumularse varias cosas, pero lo más preocupante fue que no hubo un aliciente principal para desatar como los ataques de pánico, ¿sabes? No fue como que tuve una pelea y eso me desató una crisis de ansiedad. No, en mi caso era la nada. La primera vez que tuve el ataque de pánico fue que me levanté de la casa, fui por un café, y cuando me volví empecé a marearme y empecé a tener los síntomas del pulso, de la presión en el pecho, de respiración agitada, hiperventilar, etcétera, pero de la nada. No había nada concreto. Entonces ahí es donde los psicólogos ya empiezan poco a poco a prender las alarmas, a estar un poquito más pendientes de mí, a aislar más fino, a ver las cámaras. A medida que pasaba el tiempo, eran más ataques de pánico. Cuando los ataques de pánico pues me llamaban al cuarto y me atendían los paramédicos y me calmaban, porque eran ataques muy fuertes en los que uno físicamente siente que se va a morir irracionalmente. Es como un poco las fobias que no los puedes controlar, que sabes que esa araña no te va a hacer nada, pero tu cerebro dice, entra en pánico. Exactamente así funciona. Entonces, a medida que crecían, era cada vez más incontrolables, hasta que empecé a tener episodios en los que ya yo no me acordaba, eran ciertas lagunas mentales, como que yo estaba aquí y de repente en mi siguiente recuerdo era sentado en ese sofá y yo no sabía qué había pasado en ese lapso de tiempo. Y es cuando pueden pasar varias cosas, porque pueden suceder vainas en las que yo no soy consciente y puedo hacerme daño, hacerle daño a alguien, y es cuando ya tomamos la decisión de, antes de que sucediese algo peor, antes de que sucediese algo de no retorno, tomar la decisión de salir de la casa. Cuando sales de la casa, Sebas, ¿decides ir a especialista? ¿Estás en tratamiento? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el diagnóstico? Correcto, se mezclan dos procesos. Uno es el proceso de transición de la casa a la realidad, porque pues uno se acostumbra a un montón de cosas, no sabe qué ha pasado, lleva mucho tiempo sin ver a la familia, sin saber absolutamente nada de afuera, la piel, el cuerpo, pues está en un entorno donde hace mucho no recibe luz del sol, naturaleza, pasto, bueno, muchas cosas. Entonces son 2 semanas donde lo primero es hacer esa transición poco a poco, tocar la tecnología. Nosotros no tenemos ni idea de qué tanto han crecido las redes, qué tanto impacto hemos tenido afuera. Digamos que aquí afuera se ve el fenómeno, pero adentro no tenemos ni idea. Es como, bueno, esto está así, la gente tiene esta percepción de ti, bueno, todo ese proceso, y ya después viene el proceso como mental, como que parte de las razones, y sobre todo de las más importantes por las cuales salí de la casa, es porque se necesita tratar eso en un entorno tranquilo, y la casa no es un entorno tranquilo. Claro que no. Entonces a lo que hemos llegado ha sido un proceso, inicialmente es con psicólogo, luego ya con psiquiatría para tener efectivamente un diagnóstico. Estamos en la búsqueda de ese diagnóstico porque son exámenes médicos y físicos. La sospecha que tenemos es que estos temas como emocionales, como de repente una separación o un duelo, una muerte, cosas así, de la vida, son episodios que disparan cosas en el cerebro y que te hacen dar cuenta que están mal. Están ahí tranquilas, un desorden emocional muy fuerte, lo levantan y se dan cuenta que hay ciertos desequilibrios. En mi caso yo tuve una crisis familiar hace muchos años que me desató como esos episodios de los que yo hablaba, que no le ponía mucha atención, y la casa, obviamente emocionalmente es muy intensa, me desató lo otro que nos hizo llevar a pensar que probablemente hay algo químico porque no hay nada aliciente como tal. Estamos en esas pruebas, tanto mentales como físicas, para saber un diagnóstico y determinar un tratamiento, que puede ser médico, puede ser con medicina, o puede ser solamente con terapia, dependiendo del caso de cada quien. En ese proceso estamos. Cuando tú le dijiste a tu familia que ibas a contar tu historia de todo eso, ¿qué pasó? ¿Te han apoyado? Porque es decir, aceptar que no tiene una condición, eso es un reto, hay que ser muy valiente. Eso es lo más difícil. Yo con mi familia, yo vengo lidiando con esos temas hace varios años.
pero hasta hace 1 o 2 fue que lo hablé como con mi esposa, con mis papás, con mis hermanas. No es fácil porque el primer pensamiento es sentirse incomprendido, sentir que lo van a juzgar a uno. Uno no quiere ser una carga para nadie. Entonces, claro, al hablarlo es una mezcla de sensaciones, porque por un lado te sientes mal porque ellos se sienten mal de que no les hayas contado, pero por otro lado el 90% es una sensación, fue en mi caso, porque claramente cada contexto es diferente. En mi caso mi familia me abrazó, me cuidó, me acompañó todo el tiempo, y eso hizo que cuando yo entré al reality y sucedieron estas cosas, por un lado no los agarrara tan de sorpresa, porque si yo les digo no en un reality, vengo lidiando con temas de depresión y es la primera vez que se enteran, pues sería muy fuerte para ellos. Y hace que cuando salga, obviamente reciba un grupo que me apoyó, que me amó, que me cuida, que me lleva, que me tiene paciencia, que si yo llego a la casa de mi mamá y estoy de mal genio o algo, ella sabe que no es porque, ay, seguro se te pasó algo, sino es porque estoy pasando por una condición, y él le puede decir, no mames, que estaba como con ansiedad y demás, y eso lo hace mucho más llevadero. Entonces, de verdad, levantar la mano le ha quitado mucho el poder a la depresión, a la ansiedad y demás, porque lo hace mucho más llevadero, porque hace que uno se sienta mucho más tranquilo, y sobre todo a nivel público, pues ya la gente a mí no me mira ni con pesar, ni mucho menos. De hecho, ha sido una sensación linda, es una mirada incluso casi de admiración. Sí. Entonces lo abrazan a uno, lo cuidan a uno, valiente. y eso ha sido muy lindo. Yo me he visto muy gratamente sorprendido porque yo tenía muchos miedos. Soy una figura pública, ¿qué va a decir la gente en redes, etcétera, etcétera? Un montón de cargas, pero al final hablarlo me ha quitado muchas cargas, y también ha hecho que otras personas tengan la confianza de por lo menos hablarme a mí. Si no tienen un familiar con el que hablar, un amigo cercano, pues se sienten en la confianza de, bueno, por lo menos esta semana ha pasado por esto, voy a desahogarme a ver si por lo menos escribiéndolo puedo soltarlo. Así es. Eso ha sido una oportunidad maravillosa, y estoy dispuesta a pasar por ese tipo de cosas con tal de ayudar a otros, pues yo lo asumo con... Maravilloso, qué lindo. Me encantan estas historias que tengan que ver con la salud mental. La salud mental es decir, tener una salud mental es una cosa tan importante que todavía el mundo no lo entiende. Es verdad, no lo dimensiona. No lo dimensiona, lo importante que es tener una buena salud mental, o por lo menos llevadera, ¿no? Que no esté tan buena, pero si tú la sabes llevar. Exacto. Exacto, ahí puede ser mucho más interesante. Gracias a ti por dejarme estar aquí, contar un poquito de mi historia y sobre todo hablar del tema que, como te digo, es la herramienta más importante para quitarle poder y para hacerlo mucho más llevadero. Claro que sí, talentoso, guapo, honesto, inspirador con su historia de vida y cómo quiere, aunque él no lo crea, ayudar a los demás contando su historia es muy útil, de verdad que sí. ¿Cómo te sigue la gente, Sebas, en las redes sociales? Me siguen en Instagram, es mi red más activa, Sebas Actor, y en X también me pronuncio sobre temas más polémicos, Sebas G Actor. Sebastián Gutiérrez es este actor guapísimo, encantador y con una historia que nos ha inspirado. Gracias, de verdad que sí, gracias por contarla. A ti gracias, y pues que Dios continúe bendiciendo. No se vayan, que hay más contenido en Tacones Televisión.